a un nuevo encuentro de Construyendo Historias. En el día de hoy nos convoca el Museo Histórico Provincial, lo que fue la Casa de los 10 de Andino, un lugar privilegiado en lo que fue la Santa Fe colonial, ubicado lo que era enfrente de la plaza y lo que era el Cabildo de la ciudad de Santa Fe. Vamos a estar acompañados por el profesor Mariano Medina, quien nos acompañará, quien nos dará reseña de lo que ha sido este solar y la importancia política y social que tuvo en su momento. Invitamos a que nos acompañen. Mi nombre es Mariano Medina, soy el director del Museo Histórico Provincial de Santa Fe, Casa 10 de Andino. Es un edificio patrimonial de nuestra ciudad, es patrimonio histórico nacional, es un dato muy interesante para destacar, y es una de las construcciones del periodo colonial que se conservan no solamente en nuestra ciudad y en nuestra región, sino en la Argentina. El hecho destacado de este edificio es que es una casa de familia. Lo que se conserva en el resto del país de este periodo colonial, estamos hablando del siglo XVII, fines del siglo XVI, principios del siglo XVII, son construcciones religiosas o construcciones oficiales como cabildos y demás. En este caso es una casa particular de una familia, es una porción de una construcción más grande que ocupaba el solar de la familia 10 de Andino. Es una de las familias que aparecen en los primeros años luego del traslado de la ciudad, si bien no estaba la familia 10 de Andino en Santa Fe la Vieja, pero aparece ya en la documentación del traslado de la ciudad. Compra este solar donde había una serie de habitaciones, no la casa completa, Bartolomé 10 de Andino, y empieza un proceso de transformación de este solar, de esta esquina, hasta construir una casa que ya para el siglo XVIII, siglo XIX, constituye la mayor construcción de este espacio. Esta casa podemos estudiarla desde dos lugares, desde su ubicación y desde la familia. La ubicación nos puede hablar de la familia, nos puede llevar a la familia. Es decir, la casa no está ubicada en cualquier lugar de la ciudad. Pensemos en una ciudad colonial donde el centro político, religioso, social estaba dado por la plaza de armas, la plaza mayor, esta copia de la ciudad europea, ¿no?, que estaba planificada y demás. La plaza, o la casa mejor dicho, la casa de 10 de Andino está en diagonal a la plaza principal del periodo colonial. Enfrente del Cabildo, calle de por medio con el Cabildo, calle de por medio con el complejo jesuítico, con el Colegio de Inmaculada. Entonces esto nos puede decir o nos puede hablar de la relevancia económica, la relevancia que en su momento política tuvo la familia 10 de Andino. Podemos decir que estaba en el centro neurálgico de lo que era la ciudad colonial, y que esto permaneció más allá del periodo colonial y llega hasta, podemos decir, entrado el siglo XX. Este lugar de la ciudad como, podemos decir, el centro, no pensemos el centro comercial, sino el centro político y el centro hasta de decisiones de la ciudad, ¿no? La gran competencia acaba de aparecer cuando aparece el barrio del Puerto, bueno, pero ya eso es otro tema, y esto ya es la inmigración y es el siglo XX. La familia 10 de Andino compra, como decíamos al principio, este terreno donde hay unas habitaciones que estaban en un estado bastante precario, y comienza la construcción del edificio. Con la construcción del edificio empieza a construirse lo que podríamos decir el linaje 10 de Andino. Y este entramado que empiezan a hacer los 10 de Andino por medio de matrimonios, de alianzas comerciales, pero el matrimonio es como lo distintivo también de esta sociedad colonial, comienzan a atender estos lazos que le permiten ubicarse en este contexto, podemos decir, económico y político del Santa Fe colonial. A la par de estas relaciones sociales que se empiezan a dar y familiares, comienza la construcción material de la casa. La casa se empieza a ampliar, la casa empieza no solamente a ampliarse en cuanto a habitaciones, sino a las técnicas de construcción, que vamos a charlar un poco, vamos a mostrarles un poco adentro de la casona, hasta cubrir gran parte del solar. Hago un pequeño paréntesis. Cuando hablamos de solar, tenemos que pensar que en las dimensiones actuales de una manzana, de 100 por 100,
es un cuarto de manzana. El cuarto de manzana que compra Bartolomé Díez de Andino, como decíamos al principio, no estaba todo construido. Podemos decir que es, como también comentábamos, en el lugar que estaba ubicado, pero empieza a darle esta fisonomía de una casa con una importancia arquitectónica también, es decir, también demostrar este prestigio o esta importancia por medio de una construcción que impone. Hoy estamos acostumbrados a ver edificios grandes y demás, pero pensar en este tipo de construcción tan sólida, al lado del Cabildo, al lado de una plaza que podemos pensar que es un terreno desocupado, un terreno vacío, no tiene grandes monumentos, ni tiene bancos, ni tiene casi ni siquiera árboles. Entonces, esta construcción empieza a demostrar también quiénes son estas familias o quiénes son estos actores sociales que empiezan a demostrar relevancia e importancia dentro de la ciudad. La familia Díez de Andino, como veníamos diciendo, es un claro ejemplo de la familia colonial que llega también de inmigrantes. Pensemos, porque uno muchas veces cuando hace la relación del inmigrante piensa en el inmigrante del siglo XIX, fines del XIX, principios del XX, que vino con el hambre, con la guerra, pero estos inmigrantes del periodo colonial, pensemos que los primeros Díez de Andino llegan en el siglo XVI a Santa Fe, también venían buscando riqueza y también venían de una situación económica muchas veces bastante apretada. Es decir, estos inmigrantes coloniales, vamos a llamarlo, que venían, no venían con un futuro muy asegurado. Entonces, el primer Díez de Andino, Juan Díez de Andino, empieza a trabar estas relaciones comerciales y también familiares, lo que le van permitiendo tanto a él como a sus descendientes. El primero que podemos pensar como uno que ya hizo una fortuna es su sobrino Bartolomé Díez de Andino. Empiezan a diversificar, puntualmente se dedican al comercio, y el comercio va a ir variando, desde el comercio más, podemos decir, más doméstico, hasta un comercio a gran escala, como tiene que ver con la yerba mate, con la ganadería, con la compra de otros terrenos fuera de la ciudad para el trabajo en la ganadería. Y que esto también va relacionado no solamente con una cuestión de lucro, de poder ir acrecentando los bienes que tenía, sino también, como charlábamos recién, con las alianzas matrimoniales. Es decir, las dotes que permitían los matrimonios de uno de los hijos o de las hijas, permitían acrecentar a la familia ese poder económico. Y el poder económico estaba directamente relacionado con el poder político. De hecho, Manuel Díez de Andino, hijo de Bartolomé Díez de Andino, forma parte del Cabildo de Santa Fe. Hoy tenemos una idea en la cual, bueno, nuestra Constitución permite que cualquiera pueda acercarse a una elección. Acá no, esto se manejaba en un grupo mucho más selecto, en una élite que cuando uno empieza a ver los apellidos que aparecen en las actas capitulares son los mismos. Hay un grupo de apellidos que se repiten, muchas veces la misma persona, o bien esas familias que se van interrelacionando. Y Manuel Díez de Andino forma parte de este cabildo, es decir, forma parte de las decisiones de la ciudad. Después hay un hecho bastante anecdótico, por qué se retira él, por ser mayor de edad, y se dedica a escribir desde las galerías de esta casa su diario. Un diario que probablemente haya sido un pasatiempo para él, pero que hoy en día es una fuente muy importante de testimonios de lo cotidiano. Dentro de la forma de escritura de un diario, de un patio, de una casa donde uno ve y puede contar hoy que hay mucha humedad y hace calor, pero también que llegaron las tropas de Artigas a Santa Fe, digamos. A la par va contando ese tipo de cosas. Pero bueno, como esta persona se retira de la vida política, se dedica al comercio, o mejor dicho, a supervisar su comercio, y a permitir también esta seguridad económica que le va a dar a sus descendientes, que son unos cuantos. Estamos ahora en lo que fue un patio de la casa. Hoy es un espacio abierto, pero el tema del patio en la casa colonial, copia del tipo de construcciones andaluzas, el patio era un lugar no solamente podemos decir de ventilación y para refrescar las habitaciones, sino también un espacio social. En este lugar que estamos ahora probablemente haya sido uno de los patios más de la vida privada de la casa.
Si nosotros pensamos en la construcción completa de la casa, nosotros tendríamos que ver que hacia el oeste tendríamos más habitaciones, por lo tanto esto quedaría un lugar cerrado. La estructura general de este tipo de construcciones tenía 2 o 3 patios. Esta casa tuvo los 3 patios. Un patio social, que es donde se daba el ingreso a la casa, donde, como el nombre lo indica, un patio social donde el invitado, la persona que venía de afuera de la familia, podía ingresar, podía estar, podía compartir. Después un patio privado donde probablemente dieran las habitaciones de la familia, y otro patio de trabajo. Como decía al principio, esta casa tuvo probablemente estos 3 espacios centrales. ¿Por qué parto del patio y no de la casa? Porque el patio también era un lugar, como le decía al principio, social, un lugar donde se compartía. Si a esto le agregamos Santa Fe, si a esto le agregamos el calor, si a esto le agregamos las condiciones climáticas, el patio era el lugar como por excelencia para poder pasar los ratos. Otra característica de este tipo de construcciones son las galerías. La galería también era un espacio más de sociabilidad en la casa, un espacio donde se compartía momentos. Y también la galería tiene una utilidad, podemos decir, que es la de poder resguardar el resto de la construcción del sol y del calor y del agua también. Vamos a ver que todo el recorrido de la casa tiene este tipo de galerías bastante amplias, con techos de madera y tejas. Otro dato también que hablábamos al principio de la familia, es decir, poder tener una cubierta de tejas en todo este perímetro de la casa, no cualquiera podía acceder a esto, ¿no? La mayoría de las casas iban a tener techos de paja, mucho más bajitos, no tan altos. Y la galería también podemos decir que este tipo de galerías son una especie de lujo, ¿no? Poder contar con este tipo de galerías por las funciones que les decía, la función social y también la función de resguardo de la construcción. Claro, vamos a ver también que en el recorrido de la casa van a aparecer muchas puertas y muchas ventanas. Probablemente no sean cuando hablo de original, pensemos que esta casa tiene 300 años y que en 300 años las modificaciones que la familia hizo a la casa, desde que se convierte en museo, las modificaciones fueron mínimas, pero en 300 años las modificaciones que la familia le pudo haber hecho son muchísimas. Las que quedan hoy en día, vamos a ver que hay, dentro de la lógica, podemos decir, arquitectónica nuestra, no cierra mucho, una puerta al lado de la otra, ventanas muy seguidas o que no están puestas al mismo nivel. En general, lo que se puede apreciar todavía de este tipo de construcciones son las ventanas muy amplias, vamos a ver que son ventanas muy grandes y que están enfrentadas unas con otras. ¿Qué función tenía esto? Primero, la iluminación. Pensemos que estas casas estaban iluminadas generalmente con la luz natural, con la luz del sol. Era muy raro el tema de poder iluminar, porque hay que iluminar una casa como esta con luz artificial, con luz de vela, con faroles. Entonces vamos a ver que la iluminación o las ventanas opuestas permitían la iluminación de la casa con luz natural y también la ventilación. El hecho de poder tener estas ventanas enfrentadas permitía la circulación del aire y poder tener la casa fresca. También las puertas, por ahí nosotros tenemos alguna reminiscencia en la casa Chorizo, la casa italiana, donde cada habitación tenía su puerta que daba a la galería. Acá podemos apreciar en algunos sectores donde aparecen una puerta al lado de la otra que comunican a esa galería. Porque justamente la vida social se daba mucho en los patios, entonces la comunicación de las habitaciones con los patios era algo importante. También otro hecho destacado de la cuestión arquitectónica de la casa, y esto también volviendo a la cuestión de qué familia habitó esta casa, son las dimensiones. Vuelvo a repetir, para nuestras dimensiones actuales, que estamos acostumbrados a ver grandes edificios y demás, pensar en este tipo de casa no nos llama mucho la atención, pero pensemos siglo XVII, siglo XVIII, este tipo de construcción, estas paredes tan altas, para una casa de familia, no es una iglesia, esto es una casa de familia, es un hecho importante desde lo constructivo. Importante y costoso. Costoso no solamente por el dinero, sino costoso por el tiempo. Poder levantar estas paredes, que tienen 1,5 metros de ancho aproximadamente, poder soportar el peso de este tipo de techos, era todo un trabajo que no todo el mundo podía tener podemos decir, este lujo de poder disponer en su casa. Bueno, ya en el interior del museo de la casa 10 de Andino
podemos ver un poco las cuestiones más puramente constructivas de la casa. Atrás mío tenemos un muro testigo donde podemos ver cómo está construida o cómo fueron construidas estas paredes. No solamente en cuanto a los materiales, sino a las épocas. Acá vemos que aparecen ladrillos de adobe. Estos ladrillos de adobe se construían, por supuesto que eran a mano, no había molde para esto. Tierra, barro, paja, probablemente le ponían en algunos casos camalotes para poder hacer como una mezcla. Se construían con las manos, se hacían con las manos y se secaban en el sol. Una vez que estaban secos se levantaba la pared. Esta pared tiene aproximadamente, 1,5 metros, las paredes van variando, 1,5 metros de ancho. Tenemos una viga de madera y arriba aparece la pared de tapia. En cuanto al peso, la tapia es mucho más pesada que el ladrillo de adobe. Las dos técnicas están en el recorrido de la casa. La tapia es la que aparece acá arriba, que se alcanza a ver un sector, después vamos a ver en otro muro testigo otra parte más grande. Es una técnica que llevaba mucho más trabajo y que es la que vamos a ver, por ejemplo, en el convento de San Francisco. Se hacía un encofrado de madera, aproximadamente de esta distancia que yo les decía, 1,5 metros de ancho. Se colocaba esta mezcla de tierra, agua, pasto, camalotes, bosta de caballo mezclada, se apisonaba. Todo esto era tracción a sangre humana, se iba apisonando hasta poder dejar bien compacta la tierra. Se hacía otra capa, el mismo trabajo, otra capa, el mismo trabajo, hasta llegar a la altura que se iba a construir. Se sacaba este encofrado de madera y quedaba la pared armada. Pensemos en la cantidad de gente que hacía falta para poder construir una habitación. Pensemos también en las condiciones climáticas, es decir, una serie de días con lluvia, este trabajo se paralizaba por completo porque estamos trabajando con barro. Por lo tanto, volviendo o reforzando esta idea de quién puede tener esta casa o quiénes fueron los 10 andinos, tenemos que pensar que en la construcción de la totalidad de la casa hubo mucha mano de obra, no una mano de obra tercerizada o comprada, sino en muchos casos eran los mismos esclavos que la familia tenía, o indios que estaban encomendados a la familia, o que ellos, por estas relaciones que hablábamos, relaciones de parentesco y demás, podían sumar, y a los cuales, por supuesto, se les daba a lo mejor la vivienda bastante precaria, la comida y listo. Acá no había un sueldo por construcción de la casa, ¿no? Yo les decía que este tipo de construcción es bastante exclusiva, no es la construcción típica del Santa Fe colonial, sino que muy pocas familias podían contar con ese tipo de construcción. Testimonio hoy es la casa de Andino, la casa de los Aldao. Vemos un techo de madera. Esta madera, por ejemplo, fue traída del Paraguay en jangadas para construir esta casa. Es decir, algo que tenía su costo, ¿no? Su costo y su riesgo, porque esto venía por el río y bueno, había un pago previo para poder traerlo, talladas a mano. Vamos a ver los guardaesquinas, que también nos dan una pauta de que este espacio haya sido uno de estos espacios sociales que hablábamos al principio. Una sala, digamos, de recepción. Y acá es donde se corta la casa. Esta casa continuaba hacia el oeste y hoy es el ingreso a este espacio que es la recepción del museo. Bueno, estamos en una de las salas de la casa, actual museo. Un dato importante es decir que esta edificación, que hoy la conservamos como un testimonio de la construcción colonial, casi, bueno, se termina demoliendo en la década del 40, donde aparece el proyecto de la construcción del parque, conocido como el Parque del Sur, el Parque Manuel Belgrano. Empieza a demolerse las construcciones que estaban en esta manzana. Pensemos que hoy lo que es el Paseo de las Tres Culturas era una manzana con casas. Y un grupo de vecinos de Santa Fe le solicita al entonces gobernador Manuel María de Iriondo, estamos hablando del año 1942, sobre esta construcción que había estado, podemos decir, oculta, con una edificación de 2 pisos que la familia, en las sucesivas divisiones del terreno que se van produciendo, uno de los descendientes demuele unas habitaciones que estaban sobre la esquina, puntualmente del 3 de febrero y San Martín, de estas habitaciones coloniales como las que estamos recorriendo ahora, y se edifica una casa muy moderna para fines del siglo XIX, de 2 plantas, que había dejado oculta, o podemos decir en el interior de esa casa que se podía ver de afuera, la construcción colonial.
El gobierno de la provincia empezó a expropiar los terrenos. Dentro de esta expropiación también se expropió el terreno de lo que fue la Casa 10 de Andino. Se comienza a demoler la construcción de 2 pisos que van a poder ver en algunas de las imágenes. Y este grupo de vecinos, bueno, solicita al gobernador parar la demolición para poder conservar este espacio. Aparece un decreto del gobernador donde, bueno, se para esta demolición y se comienza podemos decir, a unir todos estos datos que había sobre la construcción. Al desaparecer la casa del exterior se puede ver perfectamente la Casa 10 de Andino, y se empieza a pensar en la construcción de un museo. El museo se hace en base a la casa, es decir, no se modifica mayormente el edificio patrimonial, y se crea el Museo Histórico Provincial, el museo que actualmente estamos recorriendo. El primer patrimonio que tiene el museo es la casa, que es algo que nosotros estamos revalorizando. Por eso en la nueva propuesta que se hizo luego de un año que el museo estuvo cerrado por trabajos de refacción, trabajos de restauración del edificio. Como decíamos al principio, es un edificio que tiene más de 300 años, por lo tanto cada 2 o 3 años hay que hacer algún trabajo de mantenimiento. Esto llevó un tiempo mayor. Llevó un año donde se hizo todo un trabajo sobre las paredes y demás. El museo, como les decía, que se crea en el año 42, va a revalorizar este edificio. Algo que nosotros retomamos casi 70 y pico de años después, y queremos mostrar al visitante la casa. Por eso vamos a ver que está mucho más despojado el museo de objetos, de muebles y demás, porque queremos revalorizar esta casa. Vamos a ver que en el recorrido del museo el patrimonio es bastante variado. Tenemos pinacoteca, tenemos platería, tenemos objetos de la vida cotidiana, algunos documentos escritos. Un patrimonio que sigue creciendo. El Museo Histórico Provincial depende del Ministerio de Innovación y Cultura, está dentro de la red de museos de la provincia. Dentro de las, como les decía, de las funciones que tiene el museo está la exhibición, pero también está la conservación y la investigación, y un público muy fuerte que tiene el museo, puntualmente el Museo Histórico, es el público escolar. También eso es algo que nosotros venimos trabajando desde hace muchos años y que queremos tomarlo, porque eso creo que es una de las cuestiones más fuertes del museo, es entender el museo no solamente como una visita recreativa, una visita que puede ser también histórica, sino también como un recurso didáctico. Está instalado en muchas escuelas de Santa Fe que la visita al Museo Histórico Provincial sea un recurso didáctico para las clases, para el aprendizaje, y la muestra del museo permite o intenta acercar a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a esa historia vista desde el patrimonio, vista desde los objetos que formaron parte de esta vida cotidiana, de esta vida política, de esta vida religiosa, de distintos momentos de la historia de Santa Fe ciudad y de Santa Fe como provincia. Bueno, invitamos a todos los televidentes a que se acerquen al museo. El museo está en calle San Martín 1490, San Martín y 3 de febrero. Que vengan, que vean, que nos den su opinión sobre esta nueva manera de mostrar el museo, que bueno, intenta revalorizar un poco la casa, a lo mejor con estos datos que fuimos charlando en el recorrido, poder verlo al museo desde otro lugar, poder verlo como una casa, y que esa casa hoy forma parte de lo que es un museo con una exhibición, podemos decir, distinta de lo que veníamos mostrando. Los esperamos. Muchas gracias.